Listo. Bueno, el día de hoy nos corresponde ver el siguiente tema, que es mitosis y meiosis, y que obviamente pues va a ir de la mano con lo que vimos de ciclo celular, ¿va? Entonces, por eso es importante que recordemos todo lo que vimos, las diferentes fórmulas y la forma en la que pues se va a comenzar a dividir todo este material genético, ¿vale? Entonces, como introducción, pues es importante que tengamos ciertos conceptos importantes. Yo sé que ustedes no han llevado fisiología ni histología, pero pues es importante que aprendan y recuerden que la célula pues va a tener diferentes organelos. Dentro de estos organelos, pues obviamente vamos a encontrar que su principal, bueno, uno de los más importantes va a ser, obviamente, en este caso, el citoesqueleto, ¿va? El citoesqueleto, como su nombre lo dice, va a ser, vaya la redundancia, el esqueleto de la célula, que va a estar conformado por diferentes proteínas, ¿va? Estas proteínas van a ser importantes porque van a contribuir y van a participar, sobre todo, en la división celular. A mí lo que me interesa es que ustedes tengan al menos las bases para que puedan entender más adelante, ¿va? Esto igual se los van a seguir preguntando en histología, pero pues sí es importante que tengamos como este contexto, ¿va? Si nosotros queremos definir al citoesqueleto, pues podemos conceptualizarlo como una red dinámica interconectada de filamentos proteicos. Es decir, nuevamente podemos poner como ejemplo a los legos. Por acá estamos viendo que vamos a tener microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos, ¿va? Al menos para la mitosis y la meiosis, los más importantes o los que tenemos que rescatar van a ser los microtúbulos, ¿va? Si se dan cuenta, estos microtúbulos van a ser como estructuras que van a estar contribuyendo nuevamente a pues esta estructura en forma de esqueleto de la célula. Y sus principales funciones, pues obviamente va a ser el soporte estructural de la célula para que no se aplaste, por así decirlo, ¿va? Que tenga cierto soporte y que dentro de esa célula puedan contenerse todos nuestros organelos, como por ejemplo el núcleo, el nucleolo, el retículo endoplásmico liso, el rugoso, el aparato de Golgi, etcétera, ¿va? Entonces, su principal función obviamente va a ser el de soporte estructural. ¿Para qué? Pues para que esa célula no colapse, no se aplaste, por así decirlo, y que por lo tanto pues puedan contenerse dentro de ella todos estos organelos, ¿va? También van a tener funciones de motilidad, esas van a ser más específicas respecto al movimiento y las van a ver más en histología. Y obviamente su otra función de todo este citoesqueleto va a ser la división celular, ¿va? Como les mencioné, este citoesqueleto va a tener tres principales componentes: los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. El que me interesa a mí para embriología y para esta división celular, obviamente van a ser principalmente los microtúbulos, ¿va? Estos microtúbulos, que en este caso estamos viendo por acá, si se dan cuenta, va a estar conformado por diferentes pequeñas proteínas. Cada una de esas proteínas, pues es uno de esos puntitos que estamos viendo, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, es como un Lego. Entonces, cada uno de estos puntitos es una proteína llamada tubulina, ¿va? Vamos a tener de dos tipos, alfa y beta. El alfa, si se dan cuenta, en este caso sería el de color verde claro. Y la beta va a ser el de color verde oscuro, ¿va? Cada una de ellas, pues obviamente van a interactuar gracias a pues estas interacciones entre cargas entre proteínas y nos van a conformar nuestros microtúbulos, ¿va? Esos microtúbulos van a ser importantes en primera instancia, nuevamente para darle soporte a la célula, y en segundo, para que puedan contribuir a la división celular, ¿sale? Por acá estamos viendo igual nuestros tres tipos de componentes que van a estar en el citoesqueleto. Los monómeros de actina que van a contribuir a los microfilamentos, y por acá tenemos a nuestros microtúbulos, ¿va? Si se dan cuenta, por acá tenemos las subunidades alfa en color amarillo y las subunidades beta. Siguen siendo proteínas, pequeñas proteínas llamadas tubulinas, que nos van a conformar en conjunto todos nuestros microtúbulos, ¿va? Entonces son como legos nuevamente. Esta es una tubulina, esta es otra tubulina y así sucesivamente. Ellas interaccionan unas con las otras y finalmente nos van a formar, ¿qué? Pues nuestro microtúbulo, que en este caso estamos viendo por acá en color azul, ¿va? Ahora, aunado a eso, también la membrana nuclear va a ser otro componente importante. ¿Por qué? Pues porque luego sus doctores les preguntan, hay algunos doctores que les preguntan, ¿por qué desaparece la membrana nuclear durante el proceso de mitosis y meiosis? ¿Va? Todo esto, en teoría, se ve hasta histología, pero ustedes todavía no llevan histología. Entonces, por eso les doy como un breve resumen, ¿va? La membrana nuclear va a ser el límite entre lo que sería el citosol y, obviamente, el interior del núcleo. Nosotros ya sabemos que al interior de ese núcleo se va a encontrar todo el material genético importante. ¿Para qué? Pues para que se proteja de agentes externos como virus, bacterias o alguna partícula o microorganismo que pueda afectar a nuestro material genético que se encuentra adentro, ¿va?
Dentro de esta membrana nuclear igual vamos a tener diferentes componentes. Si se dan cuenta, la membrana nuclear va a tener una porción externa y una lámina interna, ¿va? Y si se dan cuenta también, esta membrana nuclear va a tener diferentes poros, ¿va? Esos poros van a ser muy selectivos para decidir qué sí puede entrar al núcleo y qué no, ¿va? Y es lo que le permite o le da esa capacidad al núcleo de ser lo suficientemente selectivo y que, por ejemplo, virus, bacterias o algún microorganismo no pueda alterar este genoma de la célula, ¿va? Por acá estamos viendo igual, es como si le hiciéramos un zoom a esta membranita, ¿va? Le seguimos haciendo mega zoom. Como les digo, todo esto lo van a ver en histología, pero hay doctores que luego les preguntan el por qué desaparece la membrana nuclear durante la mitosis y la meiosis, ¿sale? Entonces, esta membrana nuclear por debajo va a tener un componente importante que va a ser, van a ser las láminas nucleares, ¿va? Estas van a ser tres, la lámina A, la lámina B y la lámina C, ¿sale? Que son estas de aquí. Nuevamente, estas láminas nucleares van a darle soporte a toda esta membrana nuclear. ¿Para qué? Pues para que no colapse, no se aplaste y que todo ese material genético se pueda contener dentro de la célula, ¿sale? ¿Qué tiene que ocurrir aquí? Pues que el factor promotor de la meiosis y de la mitosis van a favorecer la fosforilación, ¿va? Por acá estamos viendo un Pac-Man. Entonces, tenemos esta enzima que ¿qué es lo que va a hacer? Va a llegar ese Pac-Man o esa enzima y va a favorecer que se fosforile, es decir, le va a agregar una especie de grupo fosfato a estas láminas nucleares, ¿va? Entonces, cuando se agrega aquí ese grupo fosfato a estas láminas nucleares, ¿qué es lo que va a pasar? Que hagan de cuenta que es como si estas láminas nucleares fueran algodón de azúcar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el algodón de azúcar cuando le agregan agua? Obviamente va a desaparecer. En este caso va a ser algo muy similar. Llega aquí nuestra enzima en forma de Pac-Man, le agrega ese grupo fosfato y ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la membrana nuclear se va a comenzar a fragmentar. ¿Para qué? Pues para que comience a desaparecer y todo el material genético pueda quedar libre para dividirse en esta mitosis o meiosis, ¿va? Entonces, la analogía que yo les puedo poner de forma más sencilla es que vean estas láminas nucleares como un algodón de azúcar, llega la enzima, le agrega agua, que en este caso sería el grupo fosfato, y al agregarle el agua, pues obviamente esto va a comenzar a fragmentarse, va a desaparecer y pues favorece que el material genético pueda salir para dividirse, ¿va? Como les digo, esta es como la explicación molecular que algunos doctores les preguntan, lo ven hasta histología, pero pues se los preguntan, ¿va? Y de igual forma, la membrana nuclear no es como que desaparezca por arte de magia. La explicación está mediada por todos estos mecanismos moleculares, ¿vale? Todo esto gracias al factor promotor de la mitosis-meiosis. Ahora, igual, la clase pasada ya vimos que todo el material genético pues se va a supercompactar. ¿Para qué? Pues para que tengamos un orden y la célula sea lo suficientemente capaz de dividir los mismos genes a sus dos células hijas progenitores, ¿va? Dentro de esto, pues es importante recordar o conceptualizar qué es la cromatina. La cromatina, pues no va a ser más que el DNA acompañado de estas proteínas llamadas histonas, que ya vimos también en la clase pasada, y que van a contribuir a que todo este material genético se encuentre súper compactado, ¿va? Dentro de la cromatina vamos a tener de dos tipos, la heterocromatina y la eucromatina, ¿va? La eucromatina, si se dan cuenta por acá, dice que es la activa. ¿Por qué? Pues porque, nuevamente, por acá puede llegar, llega por aquí nuestro Pac-Man, ¿va? Ese Pac-Man, ¿qué va a hacer? Una enzima. Esas enzimas, ¿qué función van a tener? Pues obviamente el de favorecer la replicación para que se pueda duplicar el material genético y que por lo tanto ese material genético duplicado se pueda dividir de forma igualitaria y equitativa a ambas células hijas, ¿va? Si por ejemplo nuestro Pac-Man o nuestra enzima decide llegar acá a la heterocromatina, pues le va a costar mucho trabajo acceder a los genes. ¿Por qué? Pues porque aquí están enrollados, ¿va? Entonces, la eucromatina es la que nos permite favorecer esa replicación del DNA para que se duplique todo nuestro material genético, mientras que la heterocromatina, al estar tan condensada, pues no va a poder aquí acceder nuestro Pac-Man a comerse todos estos genes para poder duplicarlos, ¿va? Entonces, la eucromatina favorece esta replicación genética de todos esos genes y la heterocromatina va a ser inactiva. ¿Por qué? Pues porque el Pac-Man no va a poder acceder tan fácilmente a todos esos genes, ¿va? Por acá igual estamos viendo los dos tipos de cromatina.
Aquí estamos viendo la eucromatina. Si se dan cuenta, está más laxa. Entonces, todos estos genes va a ser más fácil que nuestro Pac-Man pueda duplicar, pueda replicar todos esos materiales genéticos y que, por lo tanto, los pueda dividir de forma igualitaria y equitativa a sus dos células hijas. En cambio, la heterocromatina, si se dan cuenta, está más condensada, está más comprimida, por así decirlo, ¿va? A este tipo de material genético, pues le va a costar un poquito más de trabajo acceder nuestra enzima, ¿sale? Hasta aquí, ¿dudas o preguntas de esta breve introducción o estos conocimientos previos? No. Vale. Entonces, vamos a pasar o a iniciar con lo que sería la mitosis, ¿va? La mitosis, pues ya sabemos que va a ser una parte de lo que sería el ciclo celular y que va a contribuir ahora sí propiamente a la formación de nuestras dos células hijas, ¿va? Esta mitosis, al igual que el ciclo celular, pues va a ser un conjunto de etapas que deben de seguir cierto orden para que finalmente se puedan obtener nuestras dos células hijas, ¿va? Y una característica importante de esta mitosis es que vamos a tener una célula madre y a partir de esa célula madre vamos a obtener dos células hijas completamente idénticas, ¿va? Por lo tanto, podemos decir que las dos células hijas van a tener el mismo DNA de nuestra célula madre progenitora y también van a tener las mismas funciones que tenía esa célula madre. Un ejemplo de todo esto es, por ejemplo, las células de la piel, ¿sale? Una célula de la piel no va a poder transformarse, por ejemplo, en una nefrona, en un hepatocito, ¿va? ¿Por qué? Pues porque entran a este proceso de mitosis y sí o sí tienen que tener la misma función y el mismo material genético para que, por lo tanto, puedan tener las mismas funciones, ¿sale? Dentro de la mitosis, pues es igual importante diferenciar entre el proceso de la citocinesis y de la cariocinesis. La citocinesis la podemos definir, como el proceso en el cual una célula va a dividir en dos partes igualitarias el citoplasma, ¿va? Por ejemplo, estamos viendo aquí el esquema. Este de aquí sería el núcleo de una célula, este de acá sería el núcleo de la otra célula, y por aquí estamos viendo el citoplasma, ¿va? Ese citoplasma tiene que dividirse de forma igualitaria en ambas células. ¿Para qué? Pues para que tengan relativamente el mismo tamaño y la misma cantidad de organelos puedan entrar en la célula A como en la célula B, ¿sale? Esa es citocinesis, la división igualitaria de todo nuestro citoplasma en ambas células hijas, ¿sale? Y la cariocinesis va a consistir en la división y fragmentación, obviamente, de estos núcleos para que nuevamente el material genético se divida de forma igualitaria y equitativa en una célula y la otra. Entonces, la citocinesis es la división del citoplasma y la cariocinesis la división y fragmentación de este núcleo para que finalmente el material genético se pueda dividir en dos formas igualitarias y equitativas, ¿va? Una vez que ya tenemos estos conceptos previos, pues podemos entrar ahora sí a nuestra profase de la mitosis, ¿va? Acuérdense de la mnemotecnia que les dije, que es prometo Ana telefonearte. Entonces, la primera etapa de nuestra mitosis va a ser la profase, ¿va? En esta profase, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que los hilos de cromatina van a comenzar a condensarse, es decir, todo nuestro material genético tiene que supercompactarse, superenrollarse, ¿en qué? Pues obviamente en nuestros cromosomas. ¿Para qué? Pues para que ese material genético se pueda dividir de forma igualitaria en ambas células hijas, ¿va? Entonces se comienza a condensar, se forma esta heterocromatina supercondensada y los cromosomas, obviamente, al microscopio se van a hacer evidentes, ¿va? Es decir, entonces comienzan a condensarse tanto que si nosotros hacemos un corte histológico y lo vemos a nivel de microscopio, seríamos capaces de ver esta condensación y que los cromosomas pues se hagan evidentes a el microscopio, ¿va? Estos van a permanecer obviamente unidos también por el centrómero, ¿sale? Entonces van a permanecer unidas nuestras dos hermanas cromátides, ¿por quiénes? Por nuestro centrómero, que veíamos que es una de las partes del cromosoma, ¿sale? El nucleolo, que es una parte del núcleo, pues tiene que comenzar a desaparecer. Y por acá estamos viendo que igual la membrana nuclear tiene que comenzar a fragmentarse. ¿Por qué? Pues porque van a llegar estas enzimas que ya veíamos, fosforilan esa membrana nuclear y finalmente lo que favorece es que se comience a fragmentar.
¿Para qué? Pues para que estos cromosomas y todo este material genético puedan quedar libres y se puedan dividir en las dos futuras células hijas, ¿va? También va a comenzar la formación del uso mitótico. Este uso mitótico, ¿por quiénes van a estar hechos? Pues por nuestras proteínas tubulinas que veíamos al inicio de la clase. Entonces, esas proteínas tubulinas tienen que comenzar a reclutarse, tienen que comenzar a organizarse. ¿Para qué? Pues para que comience a formarse por acá nuestro uso mitótico, ¿va? Aquí apenas comienza a formarse. En la siguiente etapa es cuando, ya como tal, los cromosomas migran y se alinean, ¿sale? Pero aquí apenas está comenzando a formarse a partir de estas proteínas tubulinas que veíamos al inicio de la clase, ¿va? Y de igual forma van a aparecer los cinetocoros. Los cinetocoros, igual ya lo vimos la clase pasada, van a ser estas estructuras especializadas que solo van a aparecer durante la división de todas nuestras células, ¿va? Una vez que ocurre todos estos cambios en nuestra profase, ahora sí podemos pasar a la metafase. Como les mencioné, hay algunos doctores que incluyen la prometafase como una etapa más. A mí se me hace muy redundante agregarlo y para términos de academia y de examen, esa no la incluyen, ¿va? Entonces, acuérdense de las 4, ¿no? Con la prometo van a telefonearte. Entonces, nuestra segunda fase de nuestra mitosis va a ser la metafase. En esta metafase, ¿qué vamos a encontrar? Pues que nuestros cinetocoros, si se dan cuenta por acá, ya aparecieron, ¿va? Desde nuestra fase pasada. En estos cinetocoros, ¿qué tiene que ocurrir? Que estos microtúbulos, conformados por nuestras proteínas tubulinas que veíamos al inicio, van a comenzar a anclarse. Entonces se comienzan a anclar. ¿Para qué? Pues para que más adelante traccionen unos con los otros y finalmente eso favorezca que el cromosoma se pueda partir, por así decirlo, de forma longitudinal, ¿va? Entonces se divide y finalmente cada una de esas hermanas cromátides puede migrar hacia su célula hija correspondiente, ¿sale? Si se dan cuenta, otra de las características de esta metafase es que los cromosomas ya van a estar completamente libres. ¿Por qué? Pues porque la membrana nuclear ya se había fragmentado desde la profase, desde nuestra fase anterior, ¿sale? Entonces aquí de plano los cromosomas ya están libres, ya no existe membrana nuclear y ahora sí, al quedar libres, pueden comenzar a migrar a nuestro uso mitótico, ¿va? O placa ecuatorial, es exactamente lo mismo. Entonces, al quedar libres, pueden migrar a este uso mitótico formado por los microtúbulos y estas proteínas tubulinas que veíamos y finalmente van a obtener su máxima condensación. Es decir, el material genético va a estar completamente compactado y va a favorecer que se pueda dividir de forma equitativa e igualitaria en sus dos futuras células hijas, ¿va? Si se dan cuenta por acá, estamos viendo los microtúbulos que veíamos al inicio, que van a participar o que una de sus funciones es participar en la división mitótica meiótica, ¿va? Entonces, estos microtúbulos se anclan a los cinetocoros y cada cromatide o hermana cromatide tiene que mirar hacia un polo. Es decir, por acá estamos viendo una hermana cromatide que está mirando al polo de acá y por acá estamos viendo la otra hermana cromatide que va a estar mirando hacia acá, ¿sale? Entonces ya están alineados, ya están anclados estos microtúbulos a los cinetocoros y ahora sí, ¿qué nos corresponde hacer? Pues comenzar a traccionar, ¿va? Por acá tenemos otro esquema, ¿sale? Dentro de los microtúbulos igual vamos a tener diferentes fibras, astrales, polares y había otro, no recuerdo el nombre, eso se los van a preguntar hasta histología, ¿va? Pero lo importante que quiero que sepan y que se lleven es que pues esto va a estar conformado por microtúbulos que van a favorecer la tracción y ruptura de estos cromosomas, ¿sale? Entonces por acá sería una futura célula hija y por acá sería la otra célula hija. Este de aquí es nuestro uso mitótico o placa ecuatorial, ¿va? Y esa placa ecuatorial va a estar formada gracias a estos microtúbulos y va a favorecer que estos cromosomas estén completamente alineados y cada hermana cromatide mire hacia uno de sus polos correspondientes, ¿va? Si se dan cuenta, tiene esos ojitos. Por acá, si se dan cuenta, tenemos otro esquema. Este esquema es súper molecular. Como les digo, todo esto ya lo verán hasta histología. Pero si se dan cuenta, por acá tenemos el microtúbulo conformado por sus tubulinas alfa y beta, que estamos viendo por aquí en forma de Lego. Entonces comienzan a unirse estas tubulinas alfa y beta que veíamos al inicio de la clase, forman nuestro microtúbulo y ahora sí se van a unir hacia el cinetocoro, ¿va? Por acá estamos viendo exactamente lo mismo, todo esto en color verde
son microtúbulos que tienen que unirse al cromosoma. ¿Para qué? Pues para que comiencen a traccionar, ¿sale? Esta es como la explicación hipermegamolecular. Aquí, si se dan cuenta, ya están traccionando y ya rompieron el cromosoma, ¿va? Y finalmente favorece que cada hermana cromatide pueda desplazarse hacia uno de sus polos correspondientes, ¿va? Esa es como la explicación molecular. Una vez que ocurre esa metafase, pues lo que les mencioné, nos corresponde comenzar a traccionar para que ahora sí estas hermanas cromátides miren hacia cada uno de sus polos correspondientes y puedan desplazarse, ¿va? Entonces, como tal, la ruptura de los cromosomas se va a dar gracias a que estas proteínas llamadas tubulinas traccionan tanto que rompen a nuestros cromosomas por el centrómero, ¿sale? Y ahora sí, cada una de estas hermanas cromátides puede desplazarse hacia su polo correspondiente, ¿sale? Se van a convertir nuevamente en cromosomas simples o mónadas, que es lo que veíamos igual la clase pasada, y finalmente cada célula va a tener sus 23 pares de cromosomas, ¿va? Aquí, si se dan cuenta, la célula se va a alargar en forma de balón de rugby o en forma como de balón de fútbol americano. ¿Por qué? Pues porque igual el citoplasma ya tiene que comenzar a dividirse en sus dos futuras células hijas, ¿sale? Nuevamente, las cromátides o hermanas cromátides tienen que ser arrastradas gracias a estos microtúbulos que estamos viendo por aquí. Entonces, ellos son los que traccionan, los que jalan a su hermana cromátide hacia su polo correspondiente y favorece que este material genético pueda dividirse de igual forma en ambas células, ¿sale? La anafase, ¿cuándo va a terminar? Pues obviamente cuando nuestras hermanas cromátides lleguen a su polo correspondiente, ¿sale? Estas de acá tienen que llegar a este polo de acá y estas al polo que se encuentra por acá, ¿sale? Y una vez que ya llegaron a su polo correspondiente, pues los cinetocorios ya tienen que desaparecer. Ya rompimos el cromosoma por la mitad, ya se desplazaron hacia su polo correspondiente y pues ya no nos sirven estas estructuras, ¿sale? Entonces desaparecen estos cinetocorios y finalmente ahí terminaría la anafase. La última parte de la mitosis sería la telofase. ¿Qué va a ocurrir en la telofase? En la telofase se va a reconstituir o va a reaparecer nuestra membrana nuclear, ¿sale? Nuevamente, aquí van a participar todos los procesos moleculares que les expliqué al inicio. No es como que reaparezca por arte de magia, pero pues tiene que reconstituirse. ¿Para qué? Pues para que nuestros nuevos cromosomas de nuestras células hijas estén protegidos otra vez dentro de este núcleo y que no sean susceptibles a dañarse por alguna bacteria, algún microorganismo, etcétera. ¿Sale? También tiene que comenzar a reaparecer el nucleolo que estamos viendo por acá dentro de lo que sería el núcleo, ¿sale? Las cromátides o hermanas cromátides se van a convertir en laxas. Ya veíamos que vamos a tener eucromatina y heterocromatina. Se condensaron para que se pudiera dividir, pero pues aquí ya cada quien está en su célula correspondiente. Entonces estos hilos de cromatina se van a formar de forma laxa, en forma de eucromatina, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque ya se dividió, ya cada quien tiene su material genético equitativo y ahora sí lo que nos interesa es que esos genes puedan expresarse. Entonces se forma o adquieren esta composición laxa para que los genes puedan expresarse cada una de sus células hijas, ¿sale? Los microtúbulos, que veíamos igual al inicio, pues también tienen que comenzar a formar el eje de la célula. Ya veíamos en las primeras diapositivas que los microtúbulos van a actuar como literalmente el esqueleto de esa célula para evitar que se aplaste o que colapse y que dentro de ella pues puedan contenerse todos los organelos, ¿sale? Ahora, aquí también tiene que llevarse a cabo la citocinesis para dividirse de forma equitativa el citoplasma y que queden del mismo o relativamente del mismo tamaño ambas células hijas, ¿va? Finalmente va a terminar cuando las dos células hijas se conformen y por acá, ay, es que no me deja, allá. Por acá se va a formar algo que se llama cinturón de la mitosis o, lo encuentran como cinturón, ¿sale? Este cinturón de la mitosis igual van a ser proteínas que van a favorecer que ambas células hijas pues se cierren, ¿va? Se separen por completo, ¿va? Entonces tiene que formarse aquí un cinturón de proteínas
para que las dos células hijas puedan estrangularse y finalmente se obtengan las dos células, ¿sale? Este cinturón de proteínas igual ya lo verán hasta histología. Entonces estamos viendo por acá una célula que va a comenzar esta división mitótica. Por acá estamos viendo que la cromatina está comenzando a condensarse, ¿va? Por lo tanto, estaríamos hablando que esta célula se encontraría en profase. Entonces, comienza a condensarse todo ese material genético, comienza a fragmentarse también la membrana nuclear. ¿Para qué? Pues para que comience a migrar todo ese material genético hacia nuestro futuro uso mitótico o placa ecuatorial, ¿sale? Por acá en la letra C, si se dan cuenta, ya están completamente alineados nuestros cromosomas. Por lo tanto, en la letra C, esta de aquí sería la metafase. Ya tenemos nuestro uso mitótico, ya están los cromosomas completamente alineados, ya aparecieron los cinetocoros, ya llegaron las tubulinas y se adhirieron a los cinetocoros, y ahora lo que nos interesa es que, pues, comenzar a traccionar. Entonces, por acá estamos viendo a la anafase con esta tracción de cada uno de nuestras hermanas cromátides. Comienzan a traccionar, comienzan a desplazarse cada una de estas hermanas cromátides hacia su polo correspondiente, y ahora sí, esta célula adquiere esta forma de balón de rugby o de balón de fútbol americano, ¿sale? Siguen traccionando estos microtúbulos a sus futuras cromosomas, y por acá ya tendríamos nuestra telofase. En la telofase, ¿qué va a ocurrir? Pues que tiene que reconstituirse otra vez nuestra membrana nuclear, tiene que comenzar a dividirse nuestro citoplasma a través de la citocinesis, tiene que comenzar a formarse por acá el cinturón de proteínas y finalmente obtendríamos nuestras dos células hijas, ¿va? Que sería nuestro producto final. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas de la mitosis? Todo bien. Vale. ¿Seguros? Sí. Entonces, la siguiente parte que nos corresponde ver es la meiosis. Es muy similar a la mitosis, pero vamos a tener ciertas diferencias en cuanto a la división celular, ¿sale? Entonces, la meiosis, pues obviamente la podemos definir como el tipo de división celular que solamente se va a presentar en células sexuales o germinales, ¿va? ¿Cuál va a ser su principal función? Pues que nos van a ayudar a producir los gametos. En este caso serían los óvulos, aquí, bueno, es ovocito, lo voy a corregir después, y los espermatozoides, ¿sale? En el caso de la mitosis, esa va a ser exclusiva de las células somáticas. Ustedes ya saben que es una célula somática, que son prácticamente todas las células que se encuentran dentro del cuerpo, ¿va? Entonces, son de las principales diferencias que podemos mencionar. La meiosis solamente se va a presentar en células sexuales o germinales, y la mitosis, con T, se va a presentar en las células somáticas, prácticamente en la mayoría de las células del cuerpo humano. Una nefrona, un hepatocito, una célula epitelial de la piel, una célula muscular lisa de músculo liso para el intestino, los pulmones, etc. ¿Va? Esas que van a realizar mitosis, ¿va? En cambio, el espermatozoide y el ovocito tienen que realizar meiosis. ¿Por qué? Pues porque la meiosis, su principal objetivo es la variabilidad genética, y que esa variabilidad genética pueda favorecer durante la fecundación la formación de estos gametos, ¿sale? O, pues sí, la formación de estos gametos / cigoto más adelante, ¿va? Ahora, les pongo por acá un mega resumen de todo lo que tiene que ocurrir, ¿sale? Ya sabemos que el ciclo celular va a estar conformado por la interfase, ¿sale? Esa interfase va a tener fase GAP o G1, fase S y fase GAP2 o G2, ¿sale? Aunado a eso, puede entrar a mitosis o a meiosis, dependiendo el tipo de célula que mencionábamos hace rato, ¿sale? Todo esto tiene que ocurrir sí o sí, ¿sale? Las características del ciclo sexual igual, pues ya tienen que recordarlas de la clase pasada. Una vez que realiza esa interfase, si estamos hablando de un espermatozoide o de un ovocito, pues tiene que entrar a la meiosis, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir?
Pues que una vez que ya realizó la fase G1, S y G2, ahora sí puede entrar propiamente a nuestra meiosis, ¿sale? Dentro de esta meiosis vamos a tener meiosis 1 y meiosis 2, ¿sale? Aquí quiero que me digan qué notan de diferente entre meiosis 1 y meiosis 2. Así, con lo que ven en la diapositiva. La interfase se hace 2 veces. No, justo esa es una de las diferencias que tienen que recordar porque en el examen se los preguntan y luego dicen que no se los digo. La interfase solamente en meiosis se puede realizar una vez. Tiene que entrar a interfase, después a meiosis 1 y después a meiosis 2. Aquí, si se dan cuenta en las flechitas, yo no les puse interfase. ¿Por qué? Pues porque lo que nos interesa es que el material genético se comience a dividir y finalmente nuestro espermatozoide y nuestro ovocito tengan en total nuestros 23 cromosomas. Acuérdense que son células haploides, ¿va? Por eso es que aquí no hay una interfase 2, ¿sale? Esa es una de las principales diferencias que sí o sí tienen que recordar para el examen. La meiosis 1, si se dan cuenta, le precede una interfase, pero a la meiosis 2 no. Pasa directamente de meiosis 1 a meiosis 2, ¿sale? ¿Qué otras diferencias notan en todo el esquema que les hice? Todo el proceso de la profase de la meiosis 1. Exacto, ¿va? Esa es otra de las diferencias que tienen que recordar para el examen y que a veces se confunden. La profase 1 va a tener a su vez diferentes subfases que van a ser 5, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En cambio, en la meiosis 2 no, ¿sale? ¿Esto para qué nos va a servir? Para que haya un intercambio genético entre los cromosomas homólogos, ¿sale? Acuérdense que los cromosomas homólogos son aquellos que uno procede del padre, uno procede de la madre, tienen la misma organización, tienen los mismos genes, pero que tienen que mezclarse entre ellos, tienen que cruzarse, por así decirlo, para que nos favorezca nuevamente esta variabilidad genética. Entonces, estas 5 subfases que vamos a ver ahorita son exclusivas de profase 1 de meiosis 1. En cambio, la profase 2 va a ser muy similar a lo que ocurre con mitosis, ¿sale? Son las principales diferencias que tienen que recordar. Entonces, la meiosis 1 sí le precede una interfase, pero a la meiosis 2 no. Y en el caso de la meiosis 1, la profase 1 va a tener 5 subfases adicionales que no van a estar en la profase 2, ¿va? Entonces, entrando a la profase 1 de meiosis 1, ya vimos que va a tener 5 subfases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Se las tienen que aprender las 5, ¿va? Y el orden en el que van. Entonces, por aquí tenemos al leptoteno, ¿sale? ¿Qué es lo que va a ocurrir en leptoteno? En leptoteno se tienen que comenzar nuevamente a condensar los cromosomas. ¿Por qué? Pues porque se va a comenzar a dividir todo el material genético en nuestras futuras células hijas. Ahora, aunado a que se condensen esos cromosomas, los cromosomas homólogos tienen que comenzar a aproximarse unos con los otros. Ya sabemos que es un cromosoma homólogo. Tenemos por acá el cromosoma materno, tenemos por acá el cromosoma paterno, ¿sale? Entonces, estos dos, al ser cromosomas homólogos con los mismos genes y la misma disposición estructural de estos genes, tienen que comenzar a aproximarse uno con el otro, ¿sale? Y obviamente, al condensarse todo este material genético, van a ser visibles otra vez a nivel del microscopio, ¿sale? Entonces, eso es lo que ocurriría en leptoteno. ¿Qué va a ocurrir ahora en cigoteno? En cigoteno van a iniciar su apareamiento. Acá nuestros cromosomas homólogos ya se echaron miradas, ¿va? Pero aquí ya van a comenzar a aparearse, ¿sale? Entonces, inician su apareamiento y van a comenzar a unirse. ¿A través de qué? Pues a través de estos complejos sinaptoténicos, ¿sale? Si se dan cuenta por acá, están unidos nuestros dos cromosomas homólogos, el proveniente de la madre y el proveniente del padre, y por acá igual, tienen otro complejo sinaptoténico del proveniente de la madre y del padre, ¿va? Entonces, en leptoteno se hacen visibles, en cigoteno ya se están comenzando a parear, y en paquiteno va a ocurrir el crossing over, ¿sale? Así se los pueden poner en el examen o se los pueden poner como entrecruzamiento genético, ¿sale? El entrecruzamiento genético
/ crossing over va a ser el momento en el cual ambos cromosomas intercambien su material genético, ¿sale? Ahorita les traigo una imagen. Es decir, por ejemplo, el cromosoma de la madre, aquí, tiene el color, por ejemplo, tiene el gen para el color de los ojos, ¿no? Y el el cromosoma del padre también, ¿sale? ¿Qué es lo que va a ocurrir en Paquiteno? Pues que el cromosoma de la madre le va a pasar su gen al del padre y el del padre al de la madre, ¿va? Va a ser como un intercambio entre ellos mismos, ¿sale? Tienen que ser cromosomas homólogos sí o sí, porque van a intercambiar sus mismos genes, ¿sale? Por ejemplo, la mamá a lo mejor tiene el gen del color de los ojos verdes, ¿no? Y el padre gen de color de ojos azules, ¿no? Entonces, entre ellos tienen que intercambiar este material genético. ¿Para qué? Pues para que favorezcan la variabilidad genética y, que es uno de los objetivos de toda nuestra meiosis, ¿va? Entonces, en Paquiteno, que es uno de los más preguntados en el examen, se lleva a cabo este crossing over o entrecruzamiento genético en el cual nuestros dos cromosomas homólogos intercambian sus genes o su material genético para favorecer esta variabilidad genética, ¿va? Ahora, ya se intercambiaron, ya hicieron este crossing over en Paquiteno, nos falta diploteno y diacinesis, ¿sale? ¿Qué es lo que va a ocurrir en diploteno? Bueno, en diploteno los cromosomas ya van a estar unidos ahora por quiasmas, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque ya intercambiaron su material genético en la fase anterior y pues van a permanecer unidos por estos quiasmas, ¿sale? Y aquí los cromosomas tienen que acortarse y ensancharse para prepararse ahora sí para las siguientes fases que nos faltan de meiosis 1 y meiosis 2. Entonces tienen que comenzar a acortarse, tienen que comenzar a ensancharse, tienen que seguirse supercondensando para que puedan dividirse de forma igualitaria en las futuras dos células hijas y finalmente pasaríamos a la diacinesis, ¿sale? La diacinesis obviamente va a ser la fase final de profase 1, ¿sale? Acuérdense que todo esto ocurre solo en profase 1. Aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ahora sí, la membrana nuclear tiene que comenzar a desaparecer. Ya vimos que no desaparece por arte de magia, son procesos moleculares, pero que eso favorece que esta membrana nuclear se fragmente y ahora sí los cromosomas puedan quedar libres y continuar con las diferentes etapas de la meiosis, ¿sale? Entonces, en leptoteno se condensan, en cigoteno se aparean, en paquiteno hacen el intercambio genético o crossing over, en diploteno se comienzan a cortar y ensanchar y finalmente en la diacinesis desaparece esta membrana nuclear para que puedan continuar con las diferentes etapas de la meiosis 1. Por acá, miren, estamos viendo de forma un poco más simplista todo lo que vimos en las dos diapositivas pasadas. Tenemos nuestros dos cromosomas homólogos, ¿sale? En color azul, el proveniente del padre, en color rosa, el proveniente de la madre, ¿va? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que entran a profase 1, se da el leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, y ahora sí se da este entrecruzamiento genético. ¿En dónde? Obviamente, específicamente en paquiteno, ¿sale? Entonces, se dan cuenta aquí, intercambiaron de bracitos, ¿sale? Y finalmente, eso es lo que favorece que estos cromosomas le den la variabilidad genética a lo que sería nuestra meiosis, ¿va? Una vez que ya ocurrió todo eso en profase 1, pues ahora sí podemos continuar con metafase, anafase y telofase. Aquí pues ya el camino va a ser muy similar a lo que veíamos en mitosis, ¿sale? Entonces todo esto sigue siendo meiosis 1. ¿Qué es lo que va a ocurrir en metafase 1? Pues que otra vez los cromosomas tienen que migrar a esta placa ecuatorial o uso meiótico, ¿sale? Y los cinetocoros tienen que otra vez reaparecer. ¿Para qué? Pues para que lleguen nuestras proteínas tubulinas, se anclen a los cinetocoros, comiencen a traccionar y entren a anafase. ¿Qué va a ocurrir en anafase? Pues lo que veíamos hace rato, muy similar, ¿sale? La célula va a adquirir esta forma ovoide en forma como de balón de fútbol americano o forma de balón de rugby. Cada hermana cromática va a estar desplazándose hacia su polo correspondiente y pues aquí en anafase es donde se lleva a cabo la ruptura de ese cromosoma, ¿vale? Finalmente, en telofase, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues que tiene que comenzar a reaparecer otra vez el nucleolo, tiene que desaparecer el uso meiótico,
se inicia la citocinesis para que se pueda dividir de forma igualitaria y equitativa todo nuestro citoplasma en nuestras dos células hijas, y ahora sí, se comience la estrangulación a partir de la aparición de este cinturón de proteínas que les mencionaba. Lo vemos en un esquema. Tenemos profase 1. En esa profase 1, ¿qué tiene que ocurrir? Pues nuestro leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis, ¿sale? Ahí se da en todas estas fases que favorecen nuestro entrecruzamiento genético o variabilidad genética, ¿sale? Una vez que ya ocurre todo eso, la membrana nuclear comienza a fragmentarse y entra a metafase. Aquí ya los cromosomas ya son libres y ya pueden migrar ¿a dónde? Pues a nuestra placa ecuatorial o uso meiótico, ¿sale? Entonces aquí ya están completamente alineados, reaparecen los cinetocoros, llegan aquí los microtúbulos, se anclan y ahora sí están listos para comenzar a traccionar. En una fase, ¿qué ocurre? Pues que ya traccionan, ya rompen esos cromosomas a través del centrómero de forma longitudinal, cada cromosoma se va hacia su polo correspondiente, el citoplasma adquiere esta forma, esta forma o esta posición de balón de fútbol americano, se comienza a alargar la célula y finalmente termina cuando estos cromosomas llegan hacia su polo correspondiente. Y por último tendríamos a la telofase, donde tiene que reaparecerse el nucleolo que estamos viendo por aquí. La membrana nuclear tiene que comenzar a reconstituirse. Aquí comienza a aparecer el cinturón de proteínas y finalmente obtenemos nuestras dos células hijas, nuestra célula A y nuestra célula B, ¿sale? Si se dan cuenta aquí, y me gusta mucho este esquema, si se dan cuenta aquí, la célula A y la célula B son completamente diferentes, ¿va? Aquí el cromosoma pequeño es de color azul predominantemente y acá el cromosoma pequeño es de color rojo, ¿sale? Y se dan cuenta, también esquematizan todo lo que vimos en Profase 1, ese entrecruzamiento genético con el intercambio entre cromosomas homólogos. ¿Para qué? Pues para que se pueda llevar a cabo esta variabilidad genética, ¿va? ¿Dudas hasta aquí con meiosis 1? Vamos bien. Vale. Entonces, por acá tenemos igual otro esquema. Duda, disculpe. Ah, sí, dime. Tengo una conforme. ¿Ese es un curso que tendría que pagar para tener todo lo relacionado conforme al curso o es gratuito? Ah, es gratuito, porque son parte, bueno, somos, Ernesto y yo somos parte de los tutores del departamento de tutorías de la escuela. Pero sí, Ok. son gratuitas las clases. Y disculpe, ¿dónde puedo ver las clases que están grabadas? Es que no tengo el Las grupo. estamos subiendo a YouTube ahorita. Y sí, generalmente las subimos ahí para que las puedan ver. Pero igual las grabaciones están condicionadas a la asistencia de los asistentes. Si quieren, ahorita les Ok. reenvío los videos, ¿va? Sí, muchas gracias. Nada. Entonces, seguimos. Y el material genético, bueno, tendríamos este esquema. Si quieren, ahorita me regreso y lo vemos con calma, ¿vale? Igual esto creo que lo puse mal. Ay, me faltó meiosis 1, creo. Meiosis 2, perdón. Déjenles proyecto la presentación pasada. Listo, me faltó agregar meiosis 2 a la otra, pero ahorita la corrijo, ¿va? Entonces, una vez que ya terminó meiosis 1, ¿qué tiene que pasar? Pues que nuestra célula va a pasar directamente a meiosis 2, ¿va? Se los pongo aquí en grande, no, es similar a una división mitótica, ¿va? Y aquí no hay replicación del DNA. ¿Por qué? Pues porque no hubo una interfase previa, ¿sale? Acuérdense que pasa directamente de meiosis 1 a meiosis 2. ¿Para qué? Pues para que el material genético quede reducido, por así decirlo, y que el ovocito y el espermatozoide queden con sus 23 cromosomas en total, ¿va? Entonces, meiosis 2 va a ser pues prácticamente la copia de la mitosis, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque en la profase ya no tenemos esas
subetapas o subfases que veíamos en meiosis 1, ¿sale? ¿Qué es lo que va a ocurrir en profase 2? Pues que otra vez las membranas nucleares tienen que comenzar a desaparecer. Es decir, llega nuestra proteína, fosfoíla, y ahora sí se comienza a fragmentar para que el material genético pueda ser libre y continuar con meiosis 2, ¿sale? Tiene que comenzar a formarse también el uso meiótico. También los cromosomas tienen que hacerse más condensados para que se puedan dividir de forma igualitaria o equitativa en sus dos células hijas y que por lo tanto se puedan obtener ambos materiales genéticos. Bueno, ambas células, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, es muy similar. Pasa ya todo esto en profase 2, entran a metafase 2, ¿sale? ¿Qué ocurre en metafase 2? Pues lo mismo que ocurre, o casi lo mismo que ocurre en mitosis, ¿sale? Aquí los cromosomas ya están alineados en la placa ecuatorial, comienzan a aparecer los cinetocoros, en esos cinetocoros llegan las proteínas tubulinas, se adhieren y comienzan a traccionar, ¿sale? En la anafase 2, ¿qué va a ocurrir? Muy similar a lo de la mitosis. Ya están traccionando, ya se parten los cromosomas de forma longitudinal y cada cromatide va a migrar hacia su polo correspondiente, ¿va? El citoplasma también adquiere esta forma de balón de fútbol americano o de rugby, se alarga la célula y finalmente la anafase 2 termina cuando cada cromosoma llega hacia su polo correspondiente. Por último, en la telofase 2, ¿qué va a ocurrir? Pues otra vez, la membrana nuclear tiene que comenzar a reaparecer o reconstituirse para que el material genético se proteja de algún agente externo. Los cromosomas tienen que descondensarse o tienen que hacerse más laxos en forma de eucromatina y que ahora sí puedan realizar sus funciones adecuadas. También se va a iniciar la citocinesis otra vez para que se pueda dividir de forma igualitaria nuestro citoplasma. Se estrangulan nuestras células gracias a estos cinturones de proteínas que veíamos y finalmente va a dar origen a 4 células nuevas. ¿Ah? Si lo queremos ver en los esquemas, bueno, a mí me gusta más explicar con las imágenes, tenemos por acá nuestra célula A y nuestra célula B que obteníamos desde la meiosis 1, ¿va? Entonces es como la continuación del esquema que veíamos. ¿Qué va a ocurrir? Pues nuevamente, en profase 2 comienza a fragmentarse la membrana nuclear gracias a estos procesos moleculares que veíamos. Los cromosomas se condensan, se hacen más duros, se hacen visibles al microscopio y comienza a formarse nuestro uso meiótico. ¿Qué va a ocurrir en metafase 2? Aquí los cromosomas ya están completamente alineados, ya llegan y se forman los cinetocoros, llegan estas proteínas tubulinas que van a formar los microtúbulos, se anclan a esos cinetocoros y ahora sí comienzan a traccionar. ¿Qué ocurre en la anafase 2? Pues que aquí ya traccionaron, ya rompieron el centrómero del cromosoma y ahora sí cada cromosoma mira y se desplaza hacia su polo correspondiente. La célula adquiere y se alarga en forma de balón de fútbol americano o de rugby y finalmente entraríamos a telofase, donde se forma nuestro cinturón de proteínas, comienza a reconstituirse o reaparecer tanto el nucleolo que estamos viendo por aquí como la membrana nuclear, ¿sale? Aparece el cinturón de proteínas, se realiza la citocinesis y finalmente obtenemos nuestras 4 células hijas, ¿sale? Aquí, si se dan cuenta, cada célula hija es completamente diferente a nuestra célula madre, ¿va? Y que es gracias a ello a que la meiosis favorece toda esta variabilidad genética para el ovocito y el espermatozoide, ¿va? Y se dan cuenta aquí en el esquema, ninguna célula es completamente idéntica a la otra, ¿va? Por acá tenemos otro esquema de el Carson, ¿va? Este es un poquitín más pesado, pero es exactamente todo lo que vimos, ¿va? No me gusta tanto este esquema porque está hiper mega resumido y no lo explica tan bien el Carlson, pero pues se los dejo ahí para quien se adapte, ¿no? Con ese esquema, ¿sale? A mí me gusta más explicarlo paso por paso. Ahora, por acá, tenemos estos dos esquemas. Ahora sí, déjenme regreso a la otra diapositiva. Listo. Ahora sí, ¿qué es lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir durante toda esta división del material genético? Pues que en ocasiones la célula no es tan experta, no es tan, pues sí, no tiene esos mecanismos de regulación tan adecuados, ¿sale? En condiciones normales, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues todo esto, ¿sale? Esto que estamos viendo.
Es decir, todas las etapas y las fases que acabamos de ver, que se entra a meiosis 1, después a meiosis 2 y que finalmente el número de cromosomas de nuestras gametos, es decir, espermatozoide y ovocito, sean 23 cromosomas en total, ¿sale? Pero puede ocurrir que la célula se equivoque, ¿sale? A esta división no equitativa o no igualitaria de cromosomas o de material genético de una célula madre a su célula hija, se le va a llamar no disyunción, ¿sale? La no disyunción es esto, la división del material genético de forma no igualitaria o equitativa, ¿sale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Puede afectar a la meiosis 1 o puede afectar a la meiosis 2, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, por acá en condiciones normales, pues este cromosoma se fue a su célula de acá y este cromosoma se fue hacia acá, ¿sale? Pero acá no. Aquí hubo un error llamado no disyunción en nuestra primera división meiótica, ¿sale? Entonces, este cromosoma en color rojo, en lugar de irse hacia acá, pues se fue con la comadre hacia acá, ¿va? De tal forma que la célula que se encuentra aquí, si se dan cuenta, va a tener un cromosoma o le va a faltar un cromosoma, ¿sale? Y a esta célula de acá le va a estar sobrando un cromosoma de más, ¿sale? Como afectó la primera división meiótica, pues obviamente la segunda división meiótica también va a estar alterada. ¿Por qué? Pues porque desde aquí ya hubo un error en la división de todo nuestro material genético, ¿sale? Entonces aquí ambas células están completamente afectadas. A esta le falta un cromosoma y a esta le sobra un cromosoma, ¿vale? Como a esta le falta un cromosoma, pues obviamente a sus dos futuras células hijas también les va a faltar un cromosoma. Entonces, en lugar de tener los 23 cromosomas que deberían de tener en condiciones normales el espermatozoide y el ovocito, solamente van a tener 22, ¿va? Y a esta, como le sobra un cromosoma, también sus dos células hijas van a tener ese cromosoma extra. Entonces, por acá, en lugar de tener 23 cromosomas, van a tener 24, ¿sale? De tal forma que, si se dan cuenta, aquí todas nuestras 4 células hijas van a estar afectadas. 2 les van a faltar un cromosoma y a 2 les va a sobrar un cromosoma, ¿sale? Aquí el 100% de nuestras células va a estar afectada, ¿va? Vámonos con el siguiente caso. Entran a meiosis 1 y aquí el cromosoma rojo se fue con su célula correspondiente y el cromosoma azul también se fue con su célula correspondiente. Aquí todo ocurrió de forma normal, ¿sale? Hasta aquí todo bien. Entran a división meiótica 2 y nuevamente aquí puede ocurrir un proceso de no disyunción, que el material genético no se divida de forma igualitaria o equitativa en sus células hijas. Entonces, en lugar de dividirse por la mitad para sus dos futuras células hijas, pues ¿qué va a ocurrir? Que se van a ir ambos bracitos hacia una célula y esta de acá le va a faltar un cromosoma, ¿sale? Entonces, en lugar de partirse por la mitad y dividirse en sus dos células hijas, se va a ir hacia una sola célula, ¿sale? De tal forma que esta célula otra vez va a tener un cromosoma extra de más y a esta le va a estar faltando un cromosoma, ¿sale? A esta igual. No se divide de forma equitativa o igualitaria, no se fragmenta ese cromosoma de forma longitudinal y nuevamente a esta le va a estar faltando un cromosoma y a esta de acá tiene un cromosoma extra de más. Nuevamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que el 100% de nuestras células va a estar completamente afectada, ¿va? Y bueno, por acá igual tenemos una división, bueno, un esquema de la mitosis y de la meiosis, ¿sale? En cuanto a la comparación, en su temario les piden que comparen mitosis y meiosis, pues tenemos por acá que en el caso de la meiosis, los cromosomas homólogos tienen que comenzar a parearse. ¿Gracias a qué? Pues a este leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y acinesis que acabamos de ver, ¿va? En mitosis no hay apareamiento. ¿Por qué? Pues porque no nos interesa que haya ahí variabilidad genética. Nos interesa que obtengamos dos células hijas idénticas a la madre, ¿va? Y en meiosis sí, nos interesa que esos cromosomas se aparen para que favorezcan esa variabilidad genética del espermatozoide y del ovocito, ¿sale? Aquí en la mitosis vamos a tener un juego completo de cromosomas compuestos, ¿va? Ya veíamos la clase pasada en qué consiste un cromosoma compuesto y en qué consiste un cromosoma simple, ¿sale? Aquí los cromosomas homólogos van a estar emparejados en la placa ecuatorial, ¿va? En la anafase, pues aquí los cromosomas
Ambos tienen que separarse y migrar hacia su polo correspondiente. Y aquí, en telofase, se van a dar lugar a las dos células hijas idénticas. En cambio, acá vamos a obtener dos células hijas diferentes. ¿Va? Son como las principales diferencias que podemos mencionar de mitosis y meiosis. ¿Va? Meiosis 1. Ahora vamos a comparar mitosis con meiosis 2. Aquí la mitosis y meiosis 2 se parecen un poco más. ¿Sale? Aquí no hay apareamiento de cromosomas y como yo les mencioné también, en meiosis 2 no hay ni leptoteno, ni cigoteno, ni paquiteno, ni diploteno, ni diacineses. ¿Va? Todos esos 5 pasos o etapas son exclusivas de profase 1. ¿Va? En metafase, aquí ya vamos a tener la mitad de cromosomas. ¿Por qué? Pues porque nos interesa que queden a la mitad, que tengan solo 23 cromosomas, nuestro espermatozoide y nuestro ovocito. ¿Va? En la anafase, pues aquí cada cromosoma va a migrar hacia su polo correspondiente y en la telofase, nuevamente, ¿qué vamos a obtener? Dos células diploides, es decir, con 46 cromosomas en total, idénticas a la célula madre. Acá, ¿qué vamos a obtener? 4 células haploides, es decir, con 23 cromosomas en total y que van a ser genéticamente completamente diferentes a la madre. ¿Va? Son como las principales diferencias que podemos mencionar y rescatar de mitosis y meiosis 2. ¿Va? Ahora, si queremos comparar mitosis con meiosis, pues ya sabemos que la mitosis va a llevarse a cabo en nuestras células somáticas. ¿Va? Somáticas como cuál? La nefrona, el hepatocito, la célula muscular del intestino, del pulmón, etc. ¿Sale? Y la meiosis no, solamente es exclusiva de estas células germinales o sexuales, también conocidas como gametos, y que van a ser el espermatozoide y el ovocito. ¿Va? El número de cromosomas de estas células, pues ya sabemos que en la mitosis, al ser células somáticas, tienen que ser de tipo diploide. Por lo tanto, deben de tener 46 cromosomas en total. En la meiosis vamos a tener que el espermatozoide y el ovocito solamente pueden tener 23 cromosomas. ¿Va? Ahora, en cuanto a las funciones, pues ya sabemos que la mitosis nos va a permitir obtener dos células hijas idénticas a la madre. Y en la meiosis no. Lo que nos interesa es esta variabilidad genética para que cuando se lleve a cabo la fecundación se pueda obtener un nuevo producto. ¿No? El material genético, pues como ya les mencioné, en la mitosis vamos a obtener células diploides, también abreviadas como 2N, y que significa que esa célula va a tener 46 cromosomas. En la meiosis no. Vamos a tener células haploides, 1N, y que nos indica que esa célula va a tener 23 cromosomas en total. Y por último, pues les pongo aquí, por ejemplo, les pongo ejemplos de las células, ¿sale? Hepatocitos, nefronas, células epiteliales de la piel. La meiosis solo puede ocurrir en ovocitos y espermatozoides, ¿va? Todo esto de meiosis lo vamos a volver a retomar en espermatogénesis y ovogénesis, que son 2 temas más de su temario, ¿va? Entonces todo esto lo vamos a seguir repasando como por las siguientes 3 o 4 clases posteriores, ¿va? Y bueno, por acá les pongo un video de la comparación entre mitosis y meiosis, ¿va? Del lado derecho tenemos a la mitosis y del lado izquierdo tenemos a la meiosis. Ahí comienza a condensarse o a compactarse todo el material genético. Ya estaríamos entrando... Ahí, si se dan cuenta, ya están alineados. Ahí estaríamos hablando de la metafase. Hasta aquí todo sigue muy idéntico, ¿va? Ya están alineados, ya estamos en metafase. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues que comenzar... Bueno, aquí tienen que comenzar a aparearse en la meiosis. En la mitosis, si se dan cuenta, no ocurre eso. ¿Por qué? Pues porque las células tienen que ser idénticas a la madre. Entonces ya se aparean, se comienzan a posicionar dentro de el uso mitótico o meiótico. Ahí se dan cuenta, aparecen esos rayitos, que son los microtúbulos que les mencionaba al inicio de la clase. Y ahora sí, se da la anafase, ¿va? En la anafase, ¿qué ocurre? Traccionan, ¿sale? Y se obtienen finalmente nuestras dos células hijas completamente diferentes a la madre, ¿va? Eso ocurre en meiosis, ¿sale? Y si se dan cuenta, aquí en mitosis se quedó como en pausa el video. ¿Por qué? Pues porque la mitosis se parece más a la meiosis 2. Entonces aquí nuestras dos células hijas entran directamente a meiosis 2, ¿va? Nuevamente aparecen los microtúbulos, esas rayitas en color naranja,
se unen a los cinetocoros y comienzan a traccionar en la anafase. ¿Va? Traccionan y ahora sí obtenemos nuestras 4 células hijas completamente diferentes. ¿Qué ocurre en la mitosis? Se unen en la placa ecuatorial nuestro par de cromosomas, llegan los rayitos, que son los microtúbulos, se unen a los cinetocoros, traccionan a los cromosomas y ahora sí migran hacia cada célula hija. Y en cambio, si se dan cuenta, acá tenemos 2 células hijas completamente iguales. ¿Va? ¿Por qué? Pues porque en la mitosis nos interesa que esas células hijas sean idénticas a la madre y que tengan la misma la información genética y las mismas funciones. ¿Va? Ahora, una vez que ya vimos todo esto, podemos pasar con la importancia clínica, ¿sale? La importancia clínica de, bueno, la aplicación de todo esto, pues va a ser en primera instancia la espermatogénesis y la ovogénesis, ¿va? Pero también es importante que este material genético se pueda dividir de forma adecuada en, pues en sus 2 futuras células, ¿va? Ya vimos que puede haber errores y esos errores pues, nos pueden condicionar patologías como por ejemplo síndrome de Down, Klinefelter, Patau, etc. ¿Sale? Entonces la importancia clínica de esto es que si no se divide de forma igualitaria este material genético, se pueden llevar a cabo aberraciones cromosómicas, también conocidas como cromosomopatías. Es exactamente lo mismo. Y estas cromosomopatías o aberraciones cromosómicas va a haber de 2 tipos, numéricas o estructurales, que las vamos a ver ahorita, ¿sale? Y bueno, aquí se me olvidó cambiarles. La no disyunción, ahorita se los corrijo, la no disyunción es el fallo en la separación de estos cromosomas que veíamos en los esquemas pasados, ¿sale? Ahora, esta no disyunción, yo les pregunto, igual se los preguntan luego para participación y en examen. ¿En qué etapa de la mitosis o de la meiosis es más susceptible que la célula sufra una no disyunción? Es decir, que la célula no divida su material genético de forma igualitaria o equitativa. Les doy opciones. Opción A, en profase. Opción B, en metafase. Opción C, en anafase. U opción D, en telofase. ¿En cuál de estas opciones es más susceptible que la célula se equivoque y nos genere una no disyunción? Aunque no se lo sepan, pueden participar. ¿Y por qué? ¿O por qué piensan que es esa fase? ¿Nadie? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿En cuál fase de la mitosis o de la meiosis es más susceptible que el material genético no se divida de forma igualitaria o equitativa en sus 2 células hijas, también conocido como no disyunción? Opción A, profase. Opción B, metafase. Opción C, anafase. O opción D, telofase. ¿Y por qué? ¿O por qué piensan que sería en esa etapa? Yo creo que en la anafase, porque es cuando se da la ruptura de los cromosomas y es cuando las cromatidas se separan. Exactamente, no lo pudiste explicar de mejor manera, ¿va? Y es lo que les van a preguntar para participación y para examen. En la anafase, precisamente, como es el momento en el cual cada cromosoma migra hacia su polo correspondiente, es la fase o la etapa en la cual es más susceptible a que se lleve a cabo esta no disyunción, ¿sale? Entonces, si en esa anafase falla la migración de ese cromosoma, se puede generar la no disyunción, ¿va? Pero muy bien, lo explicaste de muy buena forma, ¿va? Ahora, otra forma de aplicar aplicar todo lo que acabamos de ver es que nosotros como médicos podemos realizar un cariograma o un cariotipo, ¿sale? Son conceptos completamente diferentes, pero que van de la mano. El cariograma, aquí tiene el sufijo grama, ¿sale? Que significa dibujo por su etimología, ¿va? El cariograma, ¿qué nos va a permitir? Pues que nosotros a través de ese cariograma podemos observar de forma visual
los cromosomas, ¿sale? Es decir, a lo mejor podemos obtener líquido amniótico de la madre, le hacemos una punción que se llama amniocentesis, la vamos a ver igual en las siguientes clases, pero la amniocentesis es un procedimiento muy invasivo en la cual literal se le mete una aguja a la madre, se extrae tantito líquido amniótico y a ese líquido amniótico se le examinan las células del chamaco, ¿va? Una vez que se le examinan esas células, pues nosotros podemos ver de forma visual esos cromosomas, ¿va? Y los veríamos pues más o menos así, ¿va? En cambio, el cariotipo va a ser un tipo de estudio que igual se tiene que realizar esa amniocentesis, se saca líquido amniótico con una aguja especializada de la cavidad amniótica, y aquí, ¿qué es lo que nos va a permitir observar? Pues la constitución completa, es decir, los genes de una persona, ¿va? En este cariotipo, nosotros podemos ver, por ejemplo, anomalías en cuanto a los puentes de las bases nitrogenadas que estaríamos viendo por aquí, ¿sale? Este de acá es más específico. Este de acá solamente nos dice si a lo mejor hay un cromosoma, por ejemplo, extra en el par número 21, ¿va? Si este chamaco a lo mejor tiene un cromosoma extra en el par número 21, pues lo veríamos en el cariograma, ¿sale? Pero en el cariotipo, al ser más específico, ya podemos ver genes y de forma más específica si hay alguna alteración a nivel del DNA. Como les digo, lo de la amniocentesis lo vamos a ver en las siguientes clases, pero prácticamente consiste en la extracción de líquido amniótico con una aguja, se le punciona la panza a la mamá, se extrae líquido amniótico y se pueden estudiar esas células epiteliales de la piel, ¿va? Obviamente no se realiza de rutina porque hay el riesgo de que generemos una infección, de que pinchemos ahí al producto, de que haya ruptura de la cavidad amniótica y se aborte el producto. Entonces, no es un procedimiento de rutina, solo se hace bajo ciertas indicaciones muy específicas y obviamente por un médico especializado, ¿sale? Nosotros como médicos generales no lo podemos hacer. Y bueno, una vez que ya vimos en qué consiste la no disyunción, pues podemos pasar en las aberraciones cromosómicas, que se van a dar, pues obviamente cuando esta anafase falle y nos pueda generar alteraciones en cuanto al material genético de nuestro producto, ¿va? Ahora, estas aberraciones cromosómicas o estas alteraciones las podemos dividir en dos grandes grupos. En alteraciones numéricas, que como su nombre lo dice, nos va a afectar el número de cromosomas totales en la célula, ¿va? Nosotros ya sabemos que las células diploides tienen o deben tener 46 cromosomas en total y las células haploides, como el ovocito y el espermatozoide, solo 23, ¿va? Si llegase a alterarse esos números de cromosomas, estaríamos hablando de una alteración numérica. Ahora, si esa alteración, como les mencioné, no afecta el número de cromosomas y afecta sobre todo las estructuras, que se vería a través de este cariotipo, estaríamos hablando de una alteración estructural. Ahora, de las numéricas, las podemos clasificar de dos formas, en autosómicas y euploidías, en aneuploidías y euploidías, y en autosómicas y sexuales, ¿va? Esta clasificación de autosómicas y sexuales va de la mano con la clasificación de cromosomas que veíamos la clase pasada. Y bueno, en el caso de las estructurales, como se los mencioné, va a afectar sobre todo al DNA, ¿sale? Aquí se puede llevar a cabo una delesión, una translocación, una inversión paracéntrica, una inversión pericéntrica o un coanillo, que es lo que la última parte de esta clase. Entonces, vamos a empezar con las primeras, que serían las numéricas. Y vamos a empezar con la primera forma de clasificar a estas alteraciones numéricas, que sería en aneuploidías y en euploidías, ¿va? Entonces, por acá les dejo el concepto. Es prácticamente la modificación del número total de cromosomas que se llevó a cabo en una no disyunción durante la división celular, específicamente en la anafase, ¿va? Dentro de estas las podemos clasificar en aneuploidías y en euploidías. En el caso de las aneuploidías, estas se van a caracterizar por solamente afectar un par de cromosomas. Por acá tenemos nuestro cariograma, ¿sale? Este de aquí es un cariograma, este de acá es otro cariograma. Entonces, en las aneuploidías solamente se va a afectar un par. Si se dan cuenta, por acá, todos los pares están completamente normales, ¿va? Literalmente son pares. Pero ¿qué ocurre aquí en el número 21? Pues que tenemos un cromosoma de más, ¿sale?
Eso no debería de estar existiendo ahí, ¿sale? ¿Qué par es el que se afectó? Solo el 21, ¿sale? Esta de aquí es una aneuploidía, ¿sale? ¿Por qué? Porque solamente afectó a un par de todo nuestro cariograma, ¿sale? En este caso es el par número 21. Sí, ya sabemos que tienen que ser en pares los cromosomas, ¿va? Entonces, en condiciones normales tienen que ser en pares. Si a ese par, por alguna razón, se pierde, se extravía, se borra, por acá, a eso se le va a llamar monosomía, ¿sale? Pasó de estar así a estar así. A esto de acá se le va a determinar o se le va a llamar como monosomía. ¿Por qué? Mono de 1, ¿sale? Esta célula de aquí solamente tiene un cromosoma, ¿va? Y es un tipo de aneuploidía que a su vez es un tipo de alteración numérica, ¿sale? Por el contrario, si nosotros tenemos por acá una célula con su par, se divide y nos da como producto algo más o menos así, como ocurre en el cariograma que les puse. Esta de aquí sería una trisomía, ¿sale? Esta trisomía, tri de 3, ¿sale? En lugar de que estén en pares, hay un cromosoma de más. Y a este se le va a denominar trisomía, ¿sale? Nuevamente, es un tipo de aneuploidía que afecta el número de cromosomas, pero en un solo par. En este caso, el par número 21. Y la trisomía 21 es a la que se le va a conocer como síndrome de Down, que vamos a ver en la siguiente clase, ¿va? Entonces, la trisomía 21 es cuando nosotros tenemos un cromosoma de más en el par número 21 y que nos va a generar este síndrome de Down, ¿va? Y en el caso de las euploidías, estas van a afectar a todos nuestros cromosomas, ¿sale? Si se dan cuenta aquí, tenemos del primer, o de lo que debería ser el primer par, tenemos un cromosoma de más, por acá igual, ¿va? Si se dan cuenta, en todo nuestro cariograma está completamente alterado, ¿sale? Esta, generalmente, la triploidía, en lugar de tener 46 cromosomas en una célula diploide, se convierte en una célula con 69 cromosomas. ¿Por qué? Pues porque hay un cromosoma de más en cada uno de los pares, ¿sale? Todos están afectados. Y a este, como tenemos aquí tripletes en cada uno de estos pares de cromosomas, como son tripletes, se le van a llamar triploidías, ¿sale? Esta de acá son trisomías. Y tienen que aprender a diferenciarlo en el examen porque luego la academia les pone ahí preguntas trampa. Entonces, las trisomías solamente están afectando a un par, las triploidías no. Solamente las triploidías no, afectan a prácticamente todo nuestro cariograma, a cada uno de los pares que estamos viendo por acá. Ahora, esa es una forma en la que nosotros podemos clasificar estas alteraciones numéricas. Otra forma en la que nosotros podemos clasificar estas alteraciones numéricas es en autosómicas y en sexuales. Y aquí entra lo que vimos igual la clase pasada. Las autosómicas van a afectar a los primeros 22 pares, del 1 al 22, ¿sale? Las sexuales no. Las sexuales van a afectar al par de cromosomas número 23, ya sea XX para las chicas o XY para los chicos, ¿sale? ¿Cuál es la importancia o la aplicación clínica de esto? Que en el caso de las alteraciones numéricas autosómicas, estas, al afectar los primeros 22 pares y no estar relacionadas con el sexo, pues se pueden presentar tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Nuevamente les pongo de ejemplo el síndrome de Down. Aquí se afecta el par número 21. Y ustedes han visto, o me imagino que han visto al menos en la calle, que el síndrome de Down puede presentarse tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. ¿Va? ¿Por qué? Porque se afectó un par de cromosomas autosómico. En este caso, el par número 21. En el caso de las alteraciones numéricas sexuales, no va a ocurrir así. Van a afectar el par sexual número 23, XX o XY, ¿sale? Y dependiendo de si es XX o XY, solamente puede afectar a un sexo, ¿sale? Por ejemplo, el síndrome de Turner solamente puede afectar al sexo femenino. El síndrome de Klinefelter solamente puede afectar al sexo masculino. Y así sucesivamente, ¿va? Todos estos síndromes, síndrome de Down, Patot, Klinefelter, Edwards y Cri-du-Chat, lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿va? Pero que pues van de la mano con esto que estamos explicando.
Y por último, pues nos faltan las alteraciones estructurales. Ya veíamos que en las alteraciones estructurales, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que aquí se va a afectar más a nivel de las bases o de las bases nitrogenadas o del DNA, ¿sale? Aquí se puede llevar a cabo una ruptura, una pérdida o un intercambio de un fragmento entre cromosomas no homólogos, es decir, que no se parecen o que no tienen la misma estructura de la madre y del padre, ¿sale? Son cromosomas completamente diferentes. La primera alteración estructural que podemos mencionar va a ser la translocación. En esta translocación la podemos definir como la transferencia de un fragmento entre cromosomas no homólogos, es decir, no se parecen. Tenemos por acá el esquema. Este cromosoma color verde, si se dan cuenta, es demasiado largo. Y este cromosoma en color rojo es más pequeño, el centrómero lo tiene a la misma distancia del brazo P que del brazo Q, y pues no se parecen en lo absoluto, ¿va? En la translocación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que este en color verde le va a pasar su brazo a este, y este a este, y así sucesivamente. Entonces se dan cuenta acá, ya intercambiaron, ¿va? Son cromosomas que no se parecen en lo absoluto, que intercambiaron material genético, y que obviamente eso va a condicionar que el material genético se pierda, ¿va? Acuérdense que los genes son como libros. Si ustedes van a la biblioteca, agarran un libro y lo dejan botado por ahí, no lo regresan a su lugar, pues muy probablemente ese libro se pierda. Va a ocurrir exactamente lo mismo aquí con los genes, ¿va? Al no estar en los genes en el cromosoma que les corresponde, esos genes es como si no existieran, como si estuvieran perdidos, ¿va? La célula no los va a poder encontrar, no va a poder formar esa enzima, esa proteína, y finalmente eso condiciona que el paciente pueda tener alguna alteración metabólica, estructural, etc. ¿Va? Otro tipo de alteración estructural que vamos a ver aquí va a ser la delesión. En el caso de la delesión, la podemos definir como una pérdida de un fragmento de un cromosoma. Nuevamente, tenemos nuestro cromosoma normal, en este caso es el par número 16, ¿va? Si se dan cuenta por acá, estamos viendo las bandas que igual les mencionaba la clase pasada. Entonces tenemos el brazo P, el centrómero y el brazo Q. En el brazo Q tenemos la banda Q13 y Q22 en color blanco, ¿va? Pero por alguna extraña razón, algún factor extrínseco, este cromosoma 16 sufre una delesión. Se le pierde ese material genético, ¿va? ¿Qué ocurrió aquí? Pues que este cromosoma 16 con delesión acortó su brazo Q. Ya no tenemos la banda Q13 ni la banda Q22, ya está más cortito, ¿va? ¿Qué condiciona eso? Pues que se pierda material genético, que se pierdan genes que puedan codificar para proteínas, enzimas, y que por lo tanto, nuevamente, ese paciente tenga alteraciones, ¿va? Vámonos con la delesión. En el caso de la delesión, la delesión, isocromosoma, se me olvidó cambiarlo, ¿va? El isocromosoma van a ser, déjense los corrijo de una vez para que no se vayan a confundir. El isocromosoma, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en este isocromosoma, acuérdense que acá en los extremos tenemos nuestras capuchas que protegen al material genético llamados telómeros. Por aquí teníamos nuestras capuchas, ¿va? Los telómeros. ¿Qué ocurre si esos telómeros no están protegiendo ese material genético? Se borran, se pierden, etc. Pues que aquí va a haber una interacción de cargas. Carga positiva, carga negativa, ¿vale? De forma burda, ¿vale? Acuérdense que cargas opuestas se atraen. Entonces aquí estas cargas van a comenzar a atraerse unas con las otras. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que se atraen y nos van a formar este cromosoma en forma de anillo, ¿va? O coanillo, ¿va? ¿Por qué? Pues porque aquí los telómeros no están realizando bien su función de proteger al material genético. Las cargas entre los extremos del brazo P, del brazo Q, comienzan a interaccionar unas con las otras y finalmente pues van a interaccionar y nos formarían este cromosoma en coanillo. Este de aquí sería el brazo P y este de acá sería el brazo Q, que prácticamente pues se fusionaron, ¿va? Y obviamente eso es catastrófico porque no se va a poder codificar el material genético de forma adecuada, ¿va? Ahora, ¿qué va a ocurrir acá en la duplicación? En la duplicación. En la duplicación, lo que va a ocurrir es que, como su nombre lo dice, va a haber el doble de una banda o de un fragmento de material genético,
¿va? Nuevamente tenemos nuestro cromosoma, brazo P con la banda 1 y la banda 2. Brazo Q con la banda 3, 4, 5 y 6, ¿sale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que aquí nuestra banda 4 y 5 se van a duplicar, vamos a tener el doble de ese fragmento de cromosoma. Entonces obtendríamos algo más o menos así. El brazo P está completamente normal, pero acá el brazo Q ya tiene el doble de material genético. Tenemos dos bandas 4 y dos bandas 5, ¿sale? Nuevamente, uno pensaría que tener genes extras pues puede ser beneficioso, pero no. Al tener dos bandas 4 y dos bandas 5, hagan de cuenta que entre los mismos genes van a estar peleándose unos con los otros para ver quién se expresa. Y entre esta pelea, esta discusión entre mismos genes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que ninguno de los dos se va a expresar, ni uno ni el otro, ¿va? Entonces no se expresa y nuevamente es como si este material genético no existiera, no estuviera ahí, ¿va? Y en este caso también se puede llevar a cabo una división no igualitaria o no equitativa de los cromosomas, ¿va? Ya sabemos que en condiciones normales el cromosoma tiene que dividirse de forma longitudinal, así. Pero si por alguna extraña razón ese cromosoma no se alineó bien durante la metafase, se alineó de forma inadecuada y comienza a traccionarse durante la anafase, eso puede condicionar que el centrómero se divida, o este cromosoma se divida de forma transversal y no longitudinal como debería ser. Entonces, una célula va a tener dos brazos P y otra célula va a tener dos brazos Q, ¿va? Obviamente, esta de acá no va a tener la información del brazo Q y esta de acá no va a tener la información del brazo P. Al no tener esa información, no van a poder realizar sus funciones normales o adecuadas y nuevamente esa célula puede estar alterada, ¿va? Otra alteración estructural es la de inversión. La inversión es literal que un fragmento del cromosoma va a estar volteado, va a estar invertido, ¿va? Y aquí vamos a tener de dos tipos, paracéntrica y pericéntrica. La inversión paracéntrica va a afectar a un solo brazo del cromosoma, ¿va? Tenemos por acá nuestro centrómero, brazo P, brazo Q y por acá el centrómero, ¿va? Solo un brazo está afectado. Tenemos, en condiciones normales, tendría que estar banda D, E, F, G y H, ¿va? Esto tendría que estar en condiciones normales. Pero por alguna extraña razón, factor extrínseco, factores azarosos, estas bandas se invierten, ¿va? Entonces, en lugar de estar DEF, va a estar FED, ¿sale? Sigue estando en el mismo brazo, solamente se afectó un brazo, pero ese material genético ya no está en el orden en el que debería de estar y nuevamente eso condiciona que los genes se puedan perder, que la célula no encuentre la información genética y no pueda expresarlos. Y en el caso de la inversión pericéntrica, aquí se van a afectar a ambos brazos, tanto al brazo P como al brazo Q, y también va a afectar a nuestro centrómero, ¿va? Nuevamente tenemos ABC en el brazo P, D, E, F, G, H en el brazo Q. Esto en condiciones normales. Ocurre esta inversión pericéntrica y ¿qué es lo que va a ocurrir? Que nuestro brazo P ahora está más largo. Tiene la banda A, B, E y D, ¿sale? Luego el centrómero y ahora tenemos a la C, F, G, H. ¿Y esto qué condiciona? Pues que sea obviamente un catástrofe, que la célula no pueda encontrar su material genético para formar una enzima, una proteína, y que por lo tanto ese paciente pueda tener alteraciones estructurales, metabólicas o en cuanto a su fisiología, ¿va? Y el último concepto que tenemos que recordar es el mosaicismo. El mosaicismo lo podemos definir como la presencia de dos o más poblaciones o linajes de células que van a tener diferente composición genética, ¿va? Vámonos con el ejemplo. Tenemos por acá nuestro ovocito, por acá el espermatozoide, se lleva a cabo la fecundación y comienzan a dividirse, ¿va? Estas son nuestras células blastómeras que veíamos en la primera clase y que vamos a ver igual en las siguientes clases, ¿va? Entonces, se lleva a cabo esta fecundación, se obtiene el cigoto y si se dan cuenta, en color azul tenemos nuestras células afectadas, ¿va? Les falta un cromosoma. En color rosa tenemos nuestras células normales con 46 cromosomas en total. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Pues que unas células van a estar completamente normales y otras células van a estar afectadas. Van a seguirse dividiendo esas células y finalmente tendríamos literalmente algo así.
una porción de células va a estar completamente normal y otra porción en color azul van a estar completamente alteradas, ¿va? Estos mosaicos nos van a condicionar que los pacientes puedan tener diferentes espectros clínicos en cuanto a sus patologías, ¿va? Por ejemplo, si un paciente tiene el 80% de células afectadas y el 20% con células sanas, pues obviamente cuando ustedes vean su fenotipo o ustedes vean su hábitus exterior de ese paciente, van a notar que a lo mejor tiene alguna alteración genética, ¿va? Pero, por ejemplo, si ese paciente tiene el 80% de células sanas y el 20% de células afectadas, pues ahí a lo mejor clínicamente no los van a poder distinguir bien, ¿va? Puede que sí los detecten, que tienen algo particular, pero no va a ser tan notorio, ¿sale? Por ejemplo, este de acá, les pongo dos ejemplos. En el lado izquierdo, ambos son personas con síndrome de Down. En el lado izquierdo, y son mosaicos. En el lado izquierdo, si se dan cuenta, tiene como ciertas rasgos o características del síndrome de Down, como por ejemplo, que aquí la nariz está ligeramente aplanada, las orejas están ligeramente implantadas abajo, ¿va? La mandíbula está un poquitín pequeña, pero pues si lo ven, puede dar el gatazo de que es una persona normal, ¿no? En el caso del paciente del lado derecho, pues no, es más evidente, ¿va? Los ojos están ligeramente más separados unos del otro, la nariz está completamente aplanada, la mandíbula y la implantación de los pabellones auriculares igual están alterados, ¿va? Los dedos están ligeramente acortados. Si se dan cuenta, el espectro clínico es más evidente en este paciente que en este. ¿Por qué? Pues porque este paciente de acá tiene probablemente mayor cantidad de células afectadas que este, ¿va? Eso es a lo que nosotros conocemos como mosaicos. La presencia de dos poblaciones o linajes de células que varían en su composición genética. Y pues eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tengan dudas o preguntas. No, todo bien. No. Vale. Entonces, pues No. la dejaríamos, ¿no? Vale. Entonces la dejaríamos hoy hasta aquí. De hecho, creo que ya nos atrasamos. Se supone que teníamos que haber visto hoy alteraciones, bueno, síndrome de Down, todo eso, pero